En este vídeo vamos a ver cómo diseñar un autómata a pila a partir de la descripción de un lenguaje. Concretamente vamos a trabajar sobre este lenguaje L. También veremos cómo construir el autómata diseñado con el programa JFlap y probaremos también que funciona correctamente. Bueno, para empezar tendremos en cuenta que podemos utilizar cualquier número de estados, a no ser que nos digan en el enunciado expresamente lo contrario, que nos digan que tenemos que utilizar un número determinado de estados ¿vale? En principio podemos utilizar cualquier número de estados. Entonces eso nos facilita bastante las cosas. El que tampoco nos digan cuál es el tipo de... O sea, que tenemos que utilizar, por ejemplo, un autómata a pila determinista, también nos puede facilitar las cosas porque vamos a tener más facilidad a la hora de plantear la solución. Entonces, analizamos un poco cómo es el lenguaje que tenemos. Vemos que tenemos dos partes. Por un lado tenemos 0 a la n, 1 a la n para n mayor o igual que 1. Y ese lenguaje unido con este otro. 0 a la n, 1 a la 2n con n mayor o igual que 1. Entonces, lo que tenemos aquí serían, en el caso, la cadena más pequeña que nos podría generar este lenguaje sería para n igual a 1. Y tendríamos 0, 1. ¿Vale? Y a partir de ahí, a medida que n va creciendo, pues tendríamos que, por ejemplo, para n igual a 2, tendríamos 0, 0, 1n y así sucesivamente. Es decir, lo que estamos haciendo es tener el mismo número de ceros que de unos. Vale, entonces, con esto ya podríamos empezar a buscar un autómata que nos resolviera esta primera parte del lenguaje. Para ello, bueno, pues lo que tenemos que hacer simplemente es ir apilando un símbolo en la pila a medida que nos llegan ceros, y en el momento que empiezan a llegar unos empezaríamos a desapilar. Vamos a poner aquí, por aquí vamos a utilizar aquí una zona que sea la zona de la pila para ir trabajando sobre un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, empezaríamos con un estado en el que tendríamos una transición en la que para cada cero en la entrada y sin coger absolutamente nada de la pila meteríamos, por ejemplo, una A. Podríamos meter también ceros. Lo que pasa que, bueno, a la hora de explicar siempre es más pesado el estar diciendo tenemos un 0, metemos un 0. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito. Tenemos un 0 en la entrada, no cogemos nada de la pila y metemos una A. Bueno, antes de nada, decir que normalmente en JFlap, que utilizaremos después, el fondo de la pila está marcado con una Z ya, ¿vale? De partida. Entonces no tenemos que hacer la típica operación en la que sin coger nada de la entrada metemos una Z, sin coger nada de la pila metemos una Z en la pila, ¿vale? Ya está marcado el fondo de pila. Entonces, lo dicho, con esto lo que iríamos consiguiendo sería que cada vez que tenemos un 0 en la entrada no tocamos la pila y metemos una A en la pila. De manera que para el caso básico, por ejemplo, si tuviéramos 0, 1, lo que ocurriría sería que con el primer 0 tendríamos en la pila una A. A continuación, cuando llega un 1, lo que tiene que ocurrir, ¿qué es? Bueno, pues lo que tiene que ocurrir sería que cuando me llega un 1, si tengo una A en la parte alta de la pila, lo que hago es no meter nada, ¿vale? De esta manera lo que conseguimos es, cuando me llega un 1, lo proceso junto con esta A y me queda la Z en el fondo de la pila, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que tendría que hacer sería llegar a un estado de aceptación ya directamente vaciando la pila. Podría llegar a un estado de aceptación en el que, sin tocar nada de la entrada y cogiendo la Z de la pila, pues dejo la pila vacía, con lo cual lo que tendría sería que he llegado al estado de aceptación, ¿vale? Y este autómata tiene la pila vacía, ha llegado al estado de aceptación y me funcionaría perfectamente para el primer caso 0,1, este que tengo aquí, ¿vale?
Pero claro, se queda un poco corto si tenemos una cadena un poco más larga. Por ejemplo, si tuviéramos esta de aquí, 0, 0, 1, 1, lo que ocurriría sería que los dos primeros ceros, vamos a ver el caso, los dos primeros ceros me meterían en la pila dos AES. ¿Vale? Tendría la Z inicial, con el primer cero metería una A, con el segundo cero metería otra A, y a partir de ahí, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Bueno, pues cuando me llega el primer 1, saco esta de la pila, pero para poder llegar al fondo de pila tengo que poder sacar el resto de las A's que tenga, y eso lo voy a trabajar aquí. ¿Vale? De manera que cada vez que tengo un 1, voy a coger una A de la parte alta de la pila y no voy a meter nada, ¿vale? Y de esa manera conseguiría eliminar tantas AES como ceros hayan llegado, en base a los unos que me llegan, ¿de acuerdo? Entonces esto podría ser la primera parte del automata, lo que me resolvería esta parte de aquí. Ahora vamos a fijarnos en esta otra parte de aquí. Procederíamos de una manera similar. Bueno, también habría que comentar que estoy utilizando para la cadena vacía las lambdas, que normalmente en los textos muchas veces aparece el epsilon. ¿Vale? El hecho de hacerlo de esta manera es porque JFlap después utiliza lambdas en lugar de epsilon. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería, para n igual a 1, tendría la cadena 0, 1, 1. Para n igual a 2, tendría la cadena 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es generar cadenas que tienen el doble de unos que de ceros. ¿Vale? Entonces es una situación más complicada que lo que teníamos anteriormente. Lo dicho, luego al final veremos también una solución más depurada, pero vamos a ver en principio cuál podría ser la solución para una solución sencilla para esta parte del lenguaje. Podríamos empezar exactamente igual, con un estado en el que cada vez que tengo un 0, sin tocar nada de la pila, meto una A, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, supongamos que estamos en este caso de aquí, en el caso más sencillo, metemos una A con el primer 0 y en cuanto nos llega un 1 empezamos a desapilar. Vale. Entonces, con un 1 cogeríamos la A que está en la parte alta de la pila y no meteríamos nada, con lo cual esta A de aquí la hemos quitado ya y tenemos a la vista el símbolo de fondo de pila, ¿vale? Pero claro, tenemos que tener el doble de unos que de ceros, con lo cual lo que tendría que ocurrir aquí sería que nos llegara otro 1 en la entrada, que no utilizáramos absolutamente nada de la pila y que dejáramos la pila como está, no escribiríamos nada, ¿vale? De esa manera lo que hemos conseguido es, pues bueno, llegar a la situación de estar en el fondo de la pila, pero con la condición requerida en cuanto al número de unos que tenemos. Entonces, aquí podríamos llegar a otro estado y desde ese estado de aquí realmente podríamos ya subir al estado de aceptación sin más que no considerar nada de la entrada, cogiendo la Z del fondo de la pila y dejando una lambda en la pila, es decir, quitaríamos esto y no escribimos absolutamente nada, con lo cual la pila se nos vacía y hemos llegado al estado de aceptación. Esto funcionaría solo para este caso de aquí, pero si tenemos más ceros en la entrada tenemos que buscar la manera de seguir quitando AES igual que ocurría en el caso anterior, ¿vale? Entonces, supongamos que estamos en este caso. Hemos tenido dos ceros, por lo tanto en la pila tendríamos Z, 0, 0. Cuando nos llega el primer 1, lo que hacemos es quitar este 0 de aquí. Con este 1 de aquí llegamos hasta este estado, ¿vale? Y a continuación tendríamos que poder quitar otra... Aquí me he liado, son AES, no son ceros, perdón. Tendríamos que poder quitar otra A de la pila,
con el siguiente 1 y esperar a que llegue otro 1 más para conseguir que el número de 1 sea par, ¿no? Entonces esto lo podríamos hacer hacia abajo, por ejemplo. Podríamos poner aquí otro estado, de manera que con el siguiente 1 que nos llegara, cogeríamos una A que tenemos en la pila y no escribiríamos nada. Y con el siguiente 1 volveríamos a este estado, sin tocar nada de la pila y sin meter nada en la pila. ¿Vale? Entonces, de esta manera nos funcionaría el autómata, ¿vale? Porque con este 1 de aquí hemos quitado la última A que teníamos en la pila y después nos llega otro 1 que nos permite volver al estado desde el cual ya podemos eliminar la Z del fondo de la pila, ¿vale? Hemos vaciado la pila y hemos llegado al estado de aceptación. ¿Y cómo solucionamos entonces ahora la parte inicial? Pues la parte inicial la podríamos solucionar poniendo un estado inicial con dos transiciones completamente espontáneas, de manera que sin tocar nada de la entrada, sin tocar nada de la pila, dejamos la pila como está, y en este caso lo mismo. ¿Vale? Este autómata aceptaría este lenguaje. Vamos a ver que es así haciendo una prueba con JFlap. Bueno, JFlap lo que me permite es realizar estos diseños, llevarlos crear un autómata al que le puedo dar cadenas de entrada y ver cómo se comporta. Entonces tendríamos que ir a pushDown automaton. Esto tiene que ver con la cantidad de caracteres que puedo sacar de la pila, es decir, con el número de elementos que puedo tener aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Entonces tengo que seleccionar que la entrada va a ser de caracteres únicos, caracteres simples, ¿vale? Aceptamos y vamos a ver si pongo esto para que no se nos vaya todo el rato siempre encima. Vale, pues vamos a empezar a dibujar el primero de los autómatas, la primera parte, y luego haremos la segunda, unimos los dos y vemos que todo funciona correctamente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero pondríamos 1, 2, vamos a poner por aquí abajo el tercer estado. Esto lo vamos a mover un poquito y vamos a hacer que tenemos una transición aquí en la que con un 0 en la entrada ponemos el 0 y sin tocar la pila, ¿vale? Esto es lo que me voy a mover de uno a otro, me muevo, aunque no se me muevo con la tabulación. Tabulo y meto una A. Al darle a Enter me aparece ya la transición, ¿vale? La tabulación es importante porque me permite moverme sin tener que escribir absolutamente nada en aquellos sitios en los que no quiero escribir un carácter, ¿vale? Un símbolo de entrada, ¿vale? Para que me quede la lambda. Vale, luego tendríamos desde este estado de aquí a este estado de aquí, tendríamos 1A, Enter, ¿vale? En este estado de aquí tendríamos también 1A, cada vez que llega un 1 desapilamos una A y dejamos la pila como está, y de esa manera vamos desapilando todo, decíamos, y llegamos al momento en que podemos pasar de Q1 a Q2 sin tocar la entrada, quitando la Z de la pila y dejando la pila como está. Y este estado de aquí vamos a marcarlo como estado final, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la otra parte. En la otra parte tenemos en principio 1, 2, 3 estados. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí es, en este caso, 0, tabulo, A. ¿Vale? Metemos en la pila una A por cada 0 que me llega. Después tenemos que desde aquí hasta aquí empezamos a desapilar 1, A y
el siguiente que tenemos, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí. ¿Vale? De aquí a aquí, simplemente un 1 y no tocamos la pila. Y a partir de aquí estamos ya en situación de poder pasar al estado de aceptación sin tocar la entrada, con una Z en la pila, ¿vale? Así. Y nos faltaría esta parte de aquí, en la que vamos desapilando para el resto de unos que podemos tener. Entonces, lo vamos a poner otro estado más, lo vamos a poner por aquí dentro. Iríamos de aquí a aquí con 1A e iríamos de aquí a aquí con 1 lambda lambda. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Hagamos esto un poquito más pequeño, se ve bien, espero. Y vamos a mover las cosas un poquito de sitio para que quede mejor. Bueno, no queda muy simétrico, pero bueno, se entiende. Y por último tendríamos el estado inicial este que comentábamos. Estado inicial en el que vamos a ir de aquí a aquí de manera espontánea y vamos a ir de aquí a aquí de manera espontánea. Con esto lo que estamos haciendo simplemente es darle la opción al autómata de que empiece por un lado o empiece por el otro. Realmente, como sería un autómata a pila no determinista, empezaría por los dos y luego iría matando hilos hasta llegar a la solución. Y lo último que nos quedaría aquí sería probar que esto funciona, ¿vale? Entonces tenemos en JFlap tenemos aquí una opción que es input y múltiples entradas. Yo tengo aquí ya unas cuantas cargadas. ¿Vale? Entonces, tal y como hemos visto, pues esta, por ejemplo, 0,1 debería ser aceptada por el autómata, 0,11 también, porque tiene doble de unos que de ceros, 0,0,1111 también, doble de unos que de ceros, mismo número, también aceptada. Esta de aquí, 0,00111 también debería ser aceptada. Y luego esta ya no, porque primero tiene los unos y luego los ceros, esta tampoco y esta tampoco, ¿vale? Entonces, sin más, lo que haríamos sería ejecutar, corremos las entradas, nos preguntan si tenemos que aceptar las entradas por estado final o por pila vacía. Nosotros cogemos por estado final, aunque finalmente realmente vaciamos la pila al mismo tiempo, pero es importante considerar, darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es intentar llegar al estado final, ¿vale? Aceptamos y aquí tenemos, pues bueno, el comportamiento del autómata. Como hemos comentado, las 5 primeras son aceptadas, ¿vale? Y las 4 últimas son rechazadas, ¿vale? Con lo cual el autómata estaría funcionando correctamente. Bueno, pues lo dicho, esto sería una solución. Luego, claro, podemos encontrarnos por ahí que de pronto alguien nos da una solución para un autómata de este estilo, por ejemplo, y nos muestran algo como esto de aquí, que es, pues ya veis, comparativamente bastante más elegante, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Aquí lo que hemos hecho ha sido la primera parte, si os dais cuenta, vamos a poner aquí también este, vamos comparando un poquito. La primera parte es exactamente igual, 0 lambda a es lo que tendríamos aquí, 1a, lo tenemos aquí, 1a lambda, es lo que tenemos aquí, luego desapilamos y finalmente quitamos el símbolo de fondo de pila, ¿vale? Esto es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para resolver esta parte de aquí? Para resolver esto se ha considerado, bueno, se ha aprovechado que esta parte de aquí coincide exactamente con esta de aquí, ¿vale? Entonces aprovechamos, en lugar de repetir como tenemos aquí 0 lambda a, 0 lambda a, se ha empezado del mismo punto, ¿vale? Y a partir de ahí podríamos ver que el funcionamiento de los dos autómatas es exactamente igual, ¿eh? En este caso lo que tendríamos sería, vamos apilando, vamos a fijarnos en esta parte de aquí que es la que más cambia, ¿no? Vamos apilando en la pila
para cada 0 una A. En el momento en que nos llega un 1, fijaos lo que hacemos, automáticamente nos cambiamos a Q5, pero en este caso no cogemos nada de la pila, dejamos la pila tal cual está, con lo cual lo que hacemos es aprovechar el siguiente 1 que nos llega para quitar esa A que tenemos en la parte alta de la pila. Llegamos a Q6 y estaríamos ya en situación de poder eliminar el símbolo de fondo de pila siempre y cuando hayamos tenido pues el caso más sencillo, que era el 0, 1, 1. En caso de que tengamos una cadena más alta, lo mismo de antes, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues aquí hemos desapilado, hemos consumido los dos primeros unos de la entrada. Cuando nos llega el tercero, nos volvemos a ir a Q5 sin utilizar nada de la pila, y con el cuarto, es decir, con el 1 par que llega, ¿vale? Con el siguiente, en este caso con el número 4, con este de aquí, lo que hacemos es volver al estado Q6, eliminando el otro elemento que teníamos en la parte alta de la pila, con lo cual volvemos a estar en situación de eliminar la Z y llegar al estado de aceptación. Como veis, esto es muchísimo más elegante, utiliza menos estados y tiene, bueno, pues tiene un punto adicional, que es darse cuenta de que podemos hacer esta jugada, ¿no? De utilizar en lugar del primer 1, utilizar el segundo 1 para eliminar el elemento que tenemos en la parte alta de la pila. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que es bastante más complicado llegar a una solución de este estilo de partida que hacerlo como lo hemos hecho, ¿vale? Pues bueno, en sucesivos vídeos iremos viendo más ejemplos de cómo se pueden construir distintos tipos de autómatas para dar solución a diferentes lenguajes. Espero que lo hayáis entendido y bueno, pues os animo a que probéis vosotros mismos a encontrar diferentes soluciones. Venga, hasta el siguiente vídeo.